motores en este momento. Observen las uñas. Sonia Segura, fuerte aplauso. Excelente presentación de esta gran piloto femenina en este día. Está preparando, estos son 1600 caballos de potencia. Ahí la tienen, esta Monster Truck, hoy que nos brinda y nos deleita de la mejor espectáculo sin precedentes. Ahí va, vamos Sonia, ¡sí se puede! El domingo 3 de mayo de 2026, a la altura de las 3 de la tarde, el lote conocido como Boulevard Rose, en Popayán, tenía adentro cerca de 1.500 personas. Era la primera vez que ese espectáculo llegaba a la capital del Cauca. Así lo registraron las emisoras locales que durante días habían difundido la publicidad del evento. Promocionado bajo el nombre de Monster Truck 2026 y descrito en su pauta como el espectáculo más extremo de Colombia. Los asistentes habían pagado su boleta, ocupado un lugar en el suelo de tierra apisonada del lote, y esperaban ver a 2 camionetas gigantes saltar sobre obstáculos y aplastar vehículos. Llevaban consigo a sus hijos. El vehículo implicado en lo que ocurrió después se llama La Dragona. Pesa más de 5 toneladas. Tiene llantas de más de 1,5 metros de altura. Su motor produce, según consta en los materiales publicitarios de la propia organización, 1.600 caballos de fuerza. Al volante estaba Sonia Segura, una mujer de Bogotá que desde 2010 se había dedicado a conducir este tipo de máquinas y que en los años siguientes se convertiría en la única piloto de Monster Truck identificada en Latinoamérica. El locutor del evento la anunciaba con el fervor propio de esos espectáculos. Las grabaciones captadas por asistentes y posteriormente difundidas en redes sociales contienen sus palabras exactas, segundos antes del impacto. Ahí va, vamos, Sonia. Sonia, sí se puede. Lo que la cámara registró después no admite ambigüedad interpretativa. El vehículo superó los obstáculos dispuestos como pista. Continuó su trayectoria sin frenar. Atravesó las barreras instaladas entre la zona de exhibición y el área destinada al público, y fue directo sobre el grupo de espectadores ubicados en las primeras filas, que estaban sobre el nivel del suelo, sin plataforma elevada alguna que los separara del recorrido del camión. El vehículo no se detuvo al primer contacto. Siguió. Terminó impactando contra un poste de energía eléctrica que fue lo que lo detuvo. El poste detuvo al pesado automotor. El impacto causó además un cortocircuito que obligó a la intervención de la Compañía Energética de Occidente para realizar reconexiones en la zona. Las primeras voces que se escuchan en los videos son las de testigos que gritan pidiendo auxilio.
Necesitamos todas las ambulancias, necesitamos patrullas, son más o menos 15 a 20 personas heridas. Un monster truck les pasó encima. Las imágenes muestran personas tendidas en el suelo del lote, otras intentando reanimarlas. Pánico generalizado. Algunos asistentes se salvaron por centímetros de ser alcanzados. Las ambulancias tardaron en llegar y cuando lo hicieron, los reportes indican que resultaron insuficientes para atender la magnitud simultánea de la emergencia. La principal hipótesis que maneja la policía es que el siniestro se habría originado por una posible falla mecánica. El automotor se aceleró, no se podía frenar, le explicó a El Tiempo el coronel Julián Castañeda, comandante de la policía de Popayán. Esa frase, pronunciada por el máximo oficial policial de la ciudad en las horas inmediatas al hecho, plantea de entrada dos caminos investigativos que no son excluyentes. Uno mecánico, que señala al vehículo, otro institucional, que señala a quienes permitieron que ese vehículo operara en esas condiciones, en ese lugar, a esa distancia del público. El incidente ocurrió cuando un vehículo tipo Monster Truck, caracterizado por sus grandes dimensiones, perdió el control durante una maniobra. Esa es la descripción técnica y neutral. Pero detrás de esa descripción existe una cadena de decisiones previas que merecen ser examinadas con igual cuidado. Sonia Segura no llegó al lote Boulevard Rose por casualidad. Tiene una trayectoria documentada de más de 15 años en el mundo de los espectáculos de Monster Truck en Colombia y fuera de él. Se vinculó al deporte en 2010, sin ningún interés en figurar en titulares, y mucho menos en convertirse en la única mujer piloto de Monster Truck en Latinoamérica como es conocida. Antes de ese año, trabajó como productora de cine, televisión y radio. La transición hacia los motores fue gradual. Primero las piques, luego el autódromo, luego una invitación de pilotos que participaban en un show en Bogotá. Desde entonces construyó una carrera que la llevó a Perú, Chile y Ecuador, además de múltiples ciudades colombianas. Su vehículo, la Dragona, porta ese nombre por la película Shrek y por el simbolismo que ella misma ha explicado en entrevistas: fuerza, coraje. En una entrevista publicada en julio de 2025, Segura detalló con precisión el protocolo que según ella acompaña cada presentación. Antes de cada show, revisamos todo: tuercas, mangueras, frenos, aceite. Verificamos que el motor no tenga sonidos extraños. Son motores de más de 1000 caballos de fuerza, pero uno los conoce tanto que ya hasta sabe cuando algo le está fallando. Esa declaración, hecha meses antes de Popayán, adquiere ahora una dimensión distinta a la luz de lo que ocurrió el 3 de mayo. La organización detrás del espectáculo opera bajo la marca Colombian Monsters, identificable también en redes sociales como Monster Trucko y Monster Truck Call. Colombian Monsters es una empresa colombiana que cuenta con 4 camionetas Monster Truck americanas y un variado portafolio de servicios para ciudades y empresas, siendo sus cómplices en las grandes campañas que sirvan para difundir sus ideas con creatividad y estrategia. El sitio web de la empresa, www.colombianmonsters.co, y sus perfiles en redes dan cuenta de una operación que ha realizado eventos en Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Ecuador, Perú y Chile. No es una empresa nueva ni improvisada en el papel. Tiene historial, tiene pilotos con nombre, tiene vehículos catalogados. Lo que no está claro, y esa es una de las preguntas centrales que abre este hecho, es si ese historial y ese aparato organizacional se tradujeron en las medidas de seguridad mínimas requeridas para operar en un lote abierto, con suelo de tierra, en una ciudad donde, según múltiples reportes, este tipo de espectáculo se realizaba por primera vez. El evento se realizaba en Popayán por primera vez,
De ahí que contó con un amplio impulso publicitario en las emisoras de radio locales. Esa frase es importante. Significa que no había antecedente local de este espectáculo. Significa que la alcaldía de Popayán evaluó por primera vez una solicitud de permiso para un evento de esta naturaleza, con estas máquinas, en ese lote. Y significa que quien autorizó lo hizo sin un referente previo propio de cómo se había desarrollado el evento en la misma ciudad. El secretario privado del municipio de Popayán, Reinel Polanía, ofreció en las horas posteriores al accidente una declaración que merece ser citada con precisión. Indicó que el empresario encargado de esta actividad tenía gran experiencia en realizar este tipo de encuentros. Esa afirmación, puesta en boca de un funcionario de la administración municipal, constituye en sí misma una pieza del rompecabezas. El argumento utilizado para justificar la autorización fue la experiencia del organizador, no la adecuación del escenario. El lote Boulevard Rose está ubicado en el sector de Santa Clara, contiguo a la vía Panamericana, en una de las zonas más transitadas y de mayor desarrollo comercial de Popayán. Es un predio privado, no es un estadio, no es una arena de espectáculos construida para contener eventos de alto riesgo. Es un terreno abierto que ha sido utilizado recurrentemente para ferias, exposiciones y eventos comerciales de distinta índole. La pregunta que no tiene respuesta oficial todavía es por qué ese predio fue considerado apto para albergar vehículos de 5 toneladas operando a alta velocidad con 1,5 millones de personas a metros de distancia. En las plataformas digitales, la comunidad cuestionó a la alcaldía por autorizar este tipo de eventos en un terreno considerado inestable. Denunciaron fallas en las medidas de seguridad, señalando que el lugar no era apto y que el apoyo de las autoridades fue insuficiente. Esas denuncias ciudadanas, vertidas en tiempo real mientras los heridos eran atendidos, apuntan hacia una pregunta institucional. ¿Quién revisó el suelo del lote antes de emitir el permiso? ¿Quién verificó la distancia entre la pista y el público? ¿Quién certificó que las barreras instaladas tenían la resistencia suficiente para contener, en el peor escenario, un camión de más de 5 toneladas con los frenos fallidos? Los estándares internacionales para espectáculos de Monster Truck, incluyendo los que aplica Monster Jam, la organización norteamericana de referencia global para este deporte, exigen barreras físicas estructuralmente robustas entre la pista y los espectadores, zonas de seguridad con distancias mínimas establecidas, inspecciones técnicas previas de los vehículos, presencia permanente de equipos médicos y bomberos con acceso inmediato a la pista, y planes de contingencia detallados ante fallas mecánicas. Los Monster Trucks deben pasar inspecciones técnicas previas para asegurar que cumplen con normas de seguridad. Los pilotos deben utilizar cascos, trajes ignífugos, guantes y botas homologados. La presencia de equipos de emergencia médica y bomberos en el lugar es indispensable. Además, deben estar situados con acceso rápido a la pista. Lo que se sabe sobre el lote Boulevard Rose el 3 de mayo de 2026 es que las barreras instaladas no contuvieron el vehículo, que el camión llegó hasta el público, que las ambulancias disponibles fueron insuficientes. Ante la gravedad del incidente, las autoridades locales y el cuerpo de bomberos acudieron de inmediato al lugar, y varias ambulancias trasladaron a los heridos a centros asistenciales. Pero los testimonios de los presentes y los videos disponibles muestran que entre el impacto y la llegada masiva de socorro, transcurrió un tiempo durante el cual las víctimas fueron atendidas por otros asistentes sin equipo médico sobre el suelo del lote.
Las autoridades esperan conocer detalles del accidente a través de los testimonios de víctimas y asistentes al evento, para de esta forma establecer qué fue lo que ocurrió y cuál sería la responsabilidad de la conductora, además de los organizadores de esa exhibición en este lote. Esa formulación oficial, utilizada pocas horas después del hecho, ya establece dos frentes de responsabilidad potencial: la conductora y los organizadores. Lo que esa formulación omite, al menos en su versión inicial, es un tercer frente: la administración municipal que emitió la autorización. El balance de víctimas fue evolucionando en las horas posteriores al accidente, como ocurre en toda emergencia de esta magnitud. Los primeros reportes hablaron de 15 heridos. El comandante de la policía de Popayán, coronel Julián Castañeda, señaló inicialmente que la cifra no era oficial. Poco después, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, publicó en su cuenta de X un balance que ya hablaba de 37 heridos y al menos 2 fallecidos. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó la magnitud de la emergencia y las acciones desplegadas para atender a las víctimas. Lamentamos profundamente el accidente ocurrido en la tarde de hoy, domingo, en el sector del Boulevard Rose, que ha dejado preliminarmente 37 personas heridas y al menos 2 fallecidas. En las horas siguientes, el balance final se consolidó en 3 muertos y entre 37 y 38 heridos. El balance preliminar confirma la muerte de 3 personas, una mujer sin identificar y una menor de edad identificada por el momento como Mariana. El secretario privado municipal, Reinel Polanía, confirmó la muerte de una niña de 10 años. El secretario privado del municipio confirmó una víctima fatal, una niña de 10 años. Entre los fallecidos estaban entonces al menos 2 menores de edad y una mujer adulta. Entre los heridos, personas de distintas edades con distintos grados de gravedad. Varios permanecieron en estado crítico pasada la medianoche del domingo. En el hospital Susana López se reportan, entre otros, Ana Gabriela Pérez Giraldo, con lesiones en brazo derecho y pierna izquierda; Lida Marcela Parra Romero, con afectación en la pierna izquierda; así como Rosemary Anacona Meneses y Sonia Dilma Segura Moreno, cuyos diagnósticos continúan en evaluación. En la clínica La Estancia son atendidas al menos 3 personas lesionadas: Carol Serna, Juan Sebastián Pasaje, menor de edad, y Jonathan David Salazar, quienes ingresaron con diferentes traumas derivados del incidente. En los servicios de urgencias de la EPS Sanitas, sede Santa Clara, permanecen bajo observación Jonathan David Vivas Muñoz, con trauma en una pierna, y Lisette Fernanda Suárez Chicangana, con lesión en el pie. La conductora, Sonia Segura, también resultó herida. La conductora del vehículo también se encuentra hospitalizada. La conductora hace parte de una de las heridas. Está lesionada y atendida en un centro médico, dijo el secretario privado. Su condición fue reportada como estable. La dispersión de víctimas en por lo menos 5 centros asistenciales distintos: Hospital San José, Hospital Susana López, Clínica La Estancia, EPS Sanitas sede Santa Clara y Clínica Santa Gracia, da cuenta de la saturación inmediata del sistema de atención de urgencias de Popayán. Una ciudad de tamaño mediano, capital de un departamento históricamente subfinanciado en salud, enfrentó en cuestión de minutos la necesidad de atender simultáneamente a más de 3 decenas de personas con traumas severos. Los organismos de socorro y entidades de salud mantienen activa la atención a las víctimas, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas de este trágico hecho que enluta a la ciudad. Hay una segunda dimensión de este hecho que los reportes iniciales apenas rozan y que merece examinarse con la misma frialdad documental:
la cadena administrativa que permitió que este evento existiera. Para realizar un espectáculo de estas características en Popayán, los organizadores debían tramitar ante la alcaldía municipal al menos un permiso de uso del suelo, expedido por la Oficina Asesora de Planeación, y un certificado de seguridad, expedido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán. Adicionalmente, eventos de alto riesgo requieren planes de contingencia aprobados y, según la naturaleza del espectáculo, concepto previo de otras entidades como la Secretaría de Salud o el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. La pregunta que la investigación policial y la eventual acción de la Fiscalía deberán responder es si todos esos documentos existían, si fueron expedidos con base en una inspección técnica real del predio y de los vehículos, o si fueron expedidos como trámite administrativo sin verificación sustancial. Se espera que en las próximas horas se determine si el accidente fue producto de una falla mecánica del automotor o si existieron deficiencias en los protocolos de seguridad y distanciamiento del evento. Esa formulación es técnica y correcta, pero no agota las posibilidades. La falla mecánica y la deficiencia en seguridad no son hipótesis excluyentes, pueden ser simultáneas. Un vehículo con falla en el sistema de frenos que opera en un lote donde las barreras no tienen la resistencia estructural para detenerlo en caso de descontrol es una combinación que, en este caso, produjo el resultado documentado. La publicidad del evento afirmaba que contaba con todos los protocolos de seguridad. Esa frase, común en la difusión comercial de este tipo de espectáculos, no es verificable por el público que compra su boleta. Es verificable, en cambio, por la autoridad que expide el permiso. Y esa autoridad, en este caso, es la administración de la alcaldía de Popayán. Las autoridades iniciaron las primeras indagaciones para establecer las causas del accidente y determinar si hubo fallas mecánicas, errores humanos o deficiencias en las medidas de seguridad del evento. El hecho de que el evento se promocionara como privado, así lo calificó el propio comandante de policía, abre además una pregunta sobre la supervisión en tiempo real. Los eventos privados en espacios no convencionales tienen, en la práctica, menor presencia de inspectores municipales durante su desarrollo que los eventos en recintos certificados permanentes. La policía estaba cerca del evento cuando ocurrió el accidente, pero el reporte inicial señala que las unidades disponibles también resultaron insuficientes para la dimensión de la emergencia. Colombian Monsters, la empresa detrás del espectáculo, tiene en Sonia Segura a su figura central, pero no es una operación de una sola persona. El equipo está conformado por pilotos y por apoyo técnico que incluye a Efraín Suárez y Javier Segura. La empresa ha realizado eventos internacionales, incluyendo presentaciones en Perú, donde la presencia fue evaluada por representantes de la American Monster Truck Association. Ese nivel de trayectoria internacional implica que sus operadores conocen los estándares que exigen los mercados más regulados. La pregunta que emerge es por qué los mismos estándares no se aplicaron en Popayán. Sonia Segura es descrita en materiales de difusión del evento como productora de cine y televisión que saltó al mundo de los Monster Truck y que actualmente es piloto y directora de la organización. Esa doble condición, piloto y directora, implica que tiene responsabilidad no solo sobre lo que ocurre al volante, sino sobre las decisiones organizativas previas al espectáculo. ¿Cuáles fueron exactamente sus responsabilidades en la selección del predio, en la instalación de las barreras, en la revisión mecánica del vehículo previo a la exhibición de ese domingo? Son preguntas que la investigación deberá responder con documentación, no con declaraciones espontáneas. El secretario privado de la alcaldía
señaló que era prematuro hablar de hipótesis. Se está verificando qué pasó, qué es lo que sucedió. Está ya el proceso de investigación. Se verifica qué pasó con el vehículo y los pilotos de esta actividad. Esa cautela institucional es comprensible en las primeras horas. Lo que no es comprensible, en cambio, es que esa misma cautela se extienda indefinidamente sobre la pregunta más incómoda: si el municipio cumplió o no con su deber de verificación antes de expedir el permiso. Colombia tiene una historia documentada de tragedias en espectáculos masivos, donde la cadena de responsabilidades incluye siempre varios eslabones: el organizador privado, la autoridad que permite, la entidad que certifica y, en ocasiones, el ente de control que debía supervisar. La lección de cada uno de esos eventos ha sido la misma. La regulación existe en papel, pero su aplicación efectiva depende de una cadena de actores institucionales que en muchos casos no verifica, sino que visibla, es decir, no comprueba que las condiciones de seguridad se cumplen, sino que firma los documentos que dicen que se cumplen. En el caso de Popayán, la investigación policial ya está en marcha. La policía informó que inició una investigación para determinar responsabilidades y verificar si el evento cumplía con las condiciones de seguridad necesarias para su realización. Lo que esa investigación deberá establecer, con documentación que pueda sostenerse ante un juez, incluye el contenido exacto de los permisos expedidos y la fecha de su expedición, los documentos de inspección técnica de los vehículos previos al evento, el plano de distribución aprobado que determinaba la distancia entre la pista y el público, la identidad y responsabilidades del técnico o funcionario que realizó la inspección de seguridad, el plan de contingencia presentado por los organizadores y la póliza de responsabilidad civil que debía cubrir a los asistentes en caso de accidente. Esa última pieza es especialmente relevante. Las autoridades y entes de control investigan a los representantes legales de esta marca para determinar la validez de los seguros y permisos presentados ante la alcaldía de Popayán. La diferencia entre una póliza válida y una póliza que existe en el papel, pero no cubre el evento específico, puede significar la diferencia entre que las familias de las víctimas reciban una compensación o que inicien un proceso judicial de años sin garantía de resultado. En los videos que circularon en redes durante la tarde del domingo, hay un detalle que no ha sido suficientemente examinado en los reportes de las primeras horas. El locutor del evento, en los segundos anteriores al impacto, estaba gritando el nombre de la piloto con euforia creciente: «¡Vamos, Sonia! ¡Sonia! ¡Sonia! ¡Sonia!». Lo que ese audio registra, más allá de la anécdota, es que en el momento del accidente, el espectáculo estaba en su punto de mayor intensidad dramática. El público miraba, los niños miraban. La conductora ejecutaba una maniobra de exhibición en el punto de mayor exigencia del recorrido, y el vehículo falló. Al intentar superar un obstáculo, el vehículo aceleró inesperadamente hacia el público sin detenerse, hasta impactar con los espectadores y posteriormente en un poste. Esa secuencia, superar obstáculo, aceleración inesperada, ausencia de frenado, impacto humano, impacto en estructura, es la secuencia que los investigadores deberán reconstruir milímetro a milímetro. Si el sistema de frenos falló antes de que la conductora iniciara la maniobra, el problema es mecánico y era prevenible mediante inspección. Si falló durante la maniobra por sobrecarga o por condición del suelo, el problema es de diseño del circuito y de evaluación del terreno. Si no falló en términos mecánicos y la conductora simplemente perdió el control, el problema es de capacitación, de condiciones del escenario o de ambas cosas.
Cada una de esas hipótesis lleva a un responsable distinto y ninguna de ellas exonera automáticamente a los otros eslabones de la cadena. El comandante de bomberos de la capital del Cauca, José Francisco Arboleda, entregó un reporte preliminar de esta emergencia, señalando que el vehículo aplastó a los asistentes al evento y que el área fue asegurada gracias a la intervención de la Compañía Energética de Occidente para las reconexiones y a los organismos de socorro que realizaron los traslados de manera oportuna. La palabra oportuna en ese comunicado tiene una carga que merece análisis. Oportuna en relación con qué estándar, con qué tiempo de respuesta ideal, con cuántos recursos disponibles en una ciudad que no estaba preparada para atender más de 30 emergencias simultáneas de trauma grave. Quedan en pie varias preguntas que la información disponible al cierre de la noche del 3 de mayo de 2026 no permite responder con certeza. Primera, ¿cuál fue el defecto mecánico específico que produjo la pérdida de control y cuándo fue detectado por última vez durante la revisión previa al espectáculo? Segunda, ¿cuáles eran exactamente las dimensiones y el material de las barreras instaladas entre la pista y el público y quién las aprobó? Tercera, ¿tenía la alcaldía de Popayán un protocolo específico para evaluar solicitudes de permisos para espectáculos de alto riesgo con vehículos de más de 5 toneladas? ¿O aplicó los mismos criterios utilizados para ferias comerciales? Cuarta, ¿existía una póliza de responsabilidad civil vigente? ¿Cuál era su cobertura? ¿Y qué entidad la verificó antes de expedir el permiso? Quinta, ¿quién es el representante legal de Colombian Monsters y cuál es su situación jurídica a partir de este momento? Ninguna de estas preguntas puede responderse con las declaraciones disponibles en las primeras horas. Requieren documentos, requieren acceso a los registros de la alcaldía, requieren la revisión técnica del vehículo por peritos especializados, requieren testimonios bajo juramento. Lo que sí puede establecerse con los hechos disponibles es la estructura básica de lo ocurrido. Un vehículo de 5 toneladas operó en un lote no diseñado para este tipo de espectáculos, a una distancia del público que no fue suficiente para garantizar su seguridad en caso de pérdida de control, en una ciudad donde este espectáculo se realizaba por primera vez, con un permiso cuyo contenido exacto está en investigación. El resultado fue la muerte de 3 personas, entre ellas al menos 2 menores de edad, y más de 30 heridos con distintos grados de gravedad. Una de las víctimas murió en el lugar de los hechos y otra en el centro asistencial. Ese resultado no es el producto de la mala suerte, es el producto de una o varias decisiones previas que hoy están siendo investigadas. La investigación policial determinará si esas decisiones constituyeron delito. Lo que los hechos ya determinan, con independencia de lo que concluya la investigación, es que algo falló antes de que fallaran los frenos del camión, y ese algo tiene nombre, firma y fecha en algún expediente de la alcaldía de Popayán.